La violencia digital contra la mujer es un fenómeno global y sufrido por mujeres de todo el mundo, de todas las condiciones y situaciones. Sin embargo, es cierto que existen interseccionalidades y experiencias diversas que afectan a las vivencias personales y a las formas de enfrentarlo. Desde Ecos do Sur, en colaboración con el proyecto Abriga, desarrollado conjuntamente con Agareso y Solidaridad Internacional de Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Igualdad, realizamos un encuentro entre defensoras de derechos y comunicadoras en el que dialogamos sobre temas apasionantes, como las peculiaridades de la migración y cómo narrarla, sobre la problemática de la desinformación y sobre la defensa de los derechos humanos desde el activismo físico y digital. La conversación que a continuación os presentamos da lugar a reflexiones comunes que abogan a la cultura del diálogo y de la paz. En esta conversación podemos hablar con la periodista salvadoreña Carolina Maya y la activista feminista y ecologista dominicana Juanita Ferrer, más conocida como Negrita. También estamos del equipo de comunicación de Ecos do Sur, Natalia Monge, Emma Velo e Irene Tomé. Comenzamos. Los medios más tradicionales, ellas tienen bastante peso, digamos, estas organizaciones. Al grado que se favorecen espacios para este tipo de organizaciones y de iglesias, para que se hable del tema de proteger la vida desde su concepción, que así aparece en la Constitución de la República incluso. Y pues, digamos, del otro lado estamos las abortistas, que son, digamos, los movimientos feministas en El Salvador, las colectivas, que sí que nos estamos enfrentando, digamos, a todas esas restricciones, digamos, no solo en los espacios de medios de comunicación que favorecen las narrativas más de estas agendas pro vida, ¿no? Sino del mismo cierre del espacio público, porque al final el presidente Nayib Bukele no recibe a organizaciones ni siquiera ni en casa presidencial ni en el Congreso. O sea, como el Congreso tiene ahorita mayoría total de nuevas ideas, prácticamente una mayoría absoluta, y de sus aliados, no entran, o sea, ni siquiera se abren las puertas. Ponen una barda de metal y policías armados, y ni siquiera los papeles entran a esa asamblea. Entonces, es bien complicado, ¿verdad? Ese contexto, digamos, llevar este tipo de reformas. Sabemos que si alguien de oposición al final pudiera tener la intención de llevarlo, eso queda en letra muerta. O sea, les diría que ni siquiera la Asamblea Legislativa cumple con el reglamento de la misma Asamblea de recibir el documento y darle trámite, aunque sea para tirarlo en el bote de basura. O sea, eso ni siquiera, es como una barrera enorme, impenetrable, ¿no? Entonces, ahí entra un poco también el trabajo de nosotros como medios de comunicación, de estar documentando este cierre del espacio público, el cierre de la discusión, el cierre del diálogo, que es un punto importante del que yo creo que no debería salirse a ningún país, ¿verdad? Por lo menos para tener esos espacios de discusión, pero en El Salvador está completamente cerrado. Y bueno, ahí está lo que les decía ahorita, ¿no? La lucha por los medios de comunicación, de tratar de llevar estos temas en agenda y visibilizar cuáles son las consecuencias de esas legislaciones tan restrictivas. En el caso no solo, digamos, del derecho al aborto, sino, bueno, de los derechos más básicos como la libertad personal también, por este tema del régimen de excepción. Que de hecho hay algunas mujeres dentro de las cárceles del régimen que han sufrido abortos, porque ellas llegaron en estado de embarazo y el Estado no las atendió como debían ser y sus hijos murieron dentro de las cárceles. De hecho, ya en el último informe de Cristosal, que se presentó hace 2 semanas, Cristosal es una organización que ha dado bastante seguimiento a este tema del régimen, ya daba cuenta que habían 4 bebés que habían nacido dentro de esas cárceles, o sea, ya nacido, o sea, recién nacidos, no abortos, que habían muerto, porque el Estado ni siquiera le garantizó una salubridad mínima para subsistir, ¿no? Niños que han salido, digamos, con neumonías, con infecciones en la piel por sarna humana, o sea, cuestiones brutales. Y aparte de eso,
niñas que han sufrido abuso sexual dentro de las cárceles, digamos, no en el tema de niñas que nacieron ahí, sino niñas que han sido arrestadas por el mismo régimen de excepción, al grado que, bueno, aparte de las 80.000 personas que están presas ahí ahorita mismo en El Salvador, que representan cerca del 1% de la población de El Salvador, 3.000 de estos son niños, niñas y adolescentes. De esos, más de 1.000 han sido ya condenados en juicios sumarios, ni siquiera individuales, acusados de pertenecer a pandillas. ¿Y cuáles son las evidencias que tienen? Ninguna. El testimonio de un policía, el testimonio de un militar, basta para que los encierren ahí 20 años. Y son niños. O sea, yo creo que estamos llegando ya a un punto en el que, o sea, es insostenible. Es insostenible totalmente pensar en siquiera tener los espacios para poder discutir con un gobierno que es de esa talla de represión. O sea, y creemos nosotros que ahora en el segundo mandato de Bukele se va a recrudecer aún más. O sea, porque, bueno, si se atrevió a hacerlo en el primer mandato, ahora que tiene asegurada su reelección, pues no sabemos lo que pueda venir. Y pues te diré que aquí en España hay cierto sector mediático que nos presenta a Bukele como desde un punto de vista positivo, ¿no? Es que ha conseguido 0 crímenes, que la tasa de criminalidad pasase de ser de las mayores del mundo a ser la menor, pero así, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, ante ese dato, que estará falseado, claro, y demás, pero obviando todo lo demás, la cosa es, ¿no les parece a ustedes entonces que algo de razón tendrá este hombre si ha conseguido reducir a 0 la tasa de crímenes? O sea, ¿ustedes qué prefieren, los derechos humanos o la seguridad? Y este es el falso dilema, ¿no? Claro. Nos plantea muchas veces aquí, pero medios serios, formales, serios, en televisión, en horario más sí. Y más grave aún cuando a nivel internacional se coloca como el presidente más popular. Inclusive está en el primer lugar y después en el segundo lugar está el Abinader de Dominicana. De esas encuestas pagadas. Que de manera, digamos, diplomática, nosotros estamos a punto de una dictadura también con todo lo que está pasando, porque hay otras cuestiones, todos los niveles de desempleo, la afectación al medio ambiente y los recursos naturales, toda ¿cómo se llama? La luz verde a las empresas transnacionales para... bueno, El Salvador viene de vuelta a la minería. Exacto, de minería, todo. Y ponen a otros gobiernos más progresistas en lo último, como el caso de Colombia. Sí, también lo que comentas, ¿no? Que ha desplazado, estás conmigo o estás contra mí. Exacto. Se ha cargado toda la... O sea, todos los medios, que habría medios más de derecha, más de izquierda, más de centro, ¿no? Supongo que el mensaje está ya totalmente polarizado. Y se ha simplificado hacia la seguridad, la no seguridad a las feministas, el desorden, ¿no? Y no solamente el tema de la seguridad, sino toda esa promoción de un discurso de odio contra las feministas, pero también contra el frente. Para Martí, a los partidos de oposición fue horrible todo lo que les restringieron totalmente el tema del financiamiento público a los partidos políticos. De hecho, les dieron el dinero hasta un día antes de las elecciones, que prácticamente ya no podían hacer nada, ¿verdad? Y ellos sí que tomaron el financiamiento público, pues, aparte de hacer... Y aparte de lo que tienen el fondo de las instituciones. Claro, aparte de hacer uso descarado de los fondos públicos para hacer campaña. Pero bueno, más allá de toda esa situación de los partidos, ¿no? Yo creo que lo más grave ahora es la persecución que va a venir en contra de los defensores de derechos humanos, de las personas que queremos o que mantenemos una voz crítica. Bueno, de hecho ya se vio en el primer mandato de Bukele que hay defensores de derechos humanos, sobre todo ambientalistas, debo decir, que están presos en las cárceles del régimen. Bueno, estaba el caso de nuestra compañera Carolina Maya, que su padre estuvo preso 11 meses porque él es defensor de la tierra también. Y se dio que, digamos, ella anunció que iba a hacer una publicación sobre la depredación del lago de Coatepeque de parte de empresas que son muy afines a la familia presidencial. Y en medio de esa campaña de expectativas,
digamos que empezó a desarrollarse algún tipo de presión, ¿verdad?, contra ella. Y resulta que al final del día, cuando ella publica esta investigación, su padre es arrestado por el régimen. Se lo llevaron, estuvo ella tratando de sacarlo más de como 11 meses, creo, si no me equivoco, creo que es el número que ella ha dicho, ¿verdad? Casi prácticamente un año, ¿verdad?, en esa lucha. Y ya cuando finalmente sale su padre a inicios de este año, si no me equivoco, a finales de diciembre del año pasado, ella continúa su proceso de investigación sobre estas empresas que están depredando el lago de Coatepeque, y ahora le cae una demanda a ella directamente, pidiéndole o exigiéndole más bien que altere el texto cuando ella ya había buscado a las empresas para que sentaran su postura, y pidiendo una corrección, digamos, de su material cuando no aplicaba, porque ella tiene la evidencia de información directa del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se constata que hubo, ¿verdad?, manipulación en el tema de los permisos ambientales. Y por eso ahora ella misma está incluso con temor de volver a El Salvador realmente, porque no sabe qué es lo que le va a esperar, no sabe si podría enfrentar un proceso parecido al que vivió su mismo padre, ¿no?, que es lo más lógico de esperar. Entonces, bueno, esa situación la tiene a ella bastante preocupada ahora mismo, pero no solo a Carolina, o sea, en realidad somos alrededor de 12 periodistas que ahorita mismo estamos fuera de El Salvador. Yo sí que regreso el 4 de agosto, de hecho, pero hay otros que están todavía en condiciones de movilidad, que tienen miedo de volver a El Salvador, y hay 4 que ya están exiliados definitivamente, ¿no?, que han optado mejor por realizar periodismo desde fuera del país por los riesgos que representan las publicaciones que están haciendo. Y a través de las uniones de prensa internacional o de colectivos más, que salgan de las fronteras, ¿ahí estáis encontrando apoyos o cómo están? Sí, eso es más que todo lo que estamos haciendo. Digamos que la Asociación de Periodistas de El Salvador ha empezado como a tejer esas redes o tocar esas puertas más a nivel internacional para evitar, ¿verdad?, que lleguemos al punto de que haya más periodistas presos, porque ya hubo un periodista comunitario preso por el régimen de excepción, Víctor Barahona, estuvo 1 año, y ahora mismo, bueno, él cuando habló de su caso, intentaron volver a capturarlo, o sea que ni siquiera podemos denunciarlo. Entonces es bastante grave la situación, y eso estamos haciendo, ¿no?, buscando qué opciones hay, digamos, a nivel internacional para los periodistas que tengan que salir, pero lo ideal sería pues no hacerlo. O sea, nosotros necesitamos estar en El Salvador y seguir documentando estos abusos, porque si no... Claro, quizá me refería más a no tanto como buscar ayuda a nivel refugio saliendo, sino a nivel al revés, para visibilizar, sino más de apoyo, visibilización y de incidencia mediática desde otras fuentes externas que quizá tienen la seguridad de hacerlo desde países donde no se les va a perseguir si lo hacen. O denuncias a instancias superiores, Tribunal de Derechos Humanos. Sí, ¿no? De hecho, hay periodistas que han acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir medidas cautelares, como el caso de los periodistas del Faro, que ya 12 de ellos han recibido estas medidas. Y bueno, o sea, es bastante útil para dar visibilidad al tema, pero al final, ¿qué tanta incidencia tiene esto en los medios de comunicación internacionales? O sea, se habla mucho de lo bien que está llevando el tema de criminalidad Bukele, pero que lo está llevando tan bien que hasta los periodistas estamos siendo perseguidos, ¿no? O sea, no tiene sentido para mí que al final se queden con la narrativa oficialista y no se estudie más allá de eso. O sea, bueno, yo les podría decir mucho sobre estas tasas de criminalidad. Realmente en El Salvador los ciudadanos no tenemos acceso a la información, no tenemos ningún derecho para poder acceder a cifras que corroboren que realmente la tasa de criminalidad es 0, y ni siquiera, o sea, podemos optar a pedirla porque está reservada por 7 años. O sea, la Policía Nacional Civil, la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República, todas esas instituciones están unidas para
no entregar la información a los ciudadanos. De hecho, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el que ordenaba a estas instituciones entregar esta información, está totalmente cooptado ahorita mismo por el gobierno. Entonces, no tenemos ni siquiera una institución a donde acudir para poder apelar a estas instituciones y corroborar que realmente esa tasa de criminalidad es de 0 como nos lo venden, ¿verdad? Y no es así, o sea, Claro, es que, claro, es obvio. O sea, nosotros lo vemos. Estadísticamente, claro, Imposible. Es una tan Claro. flagrante, ¿no? Que obviamente No. es imposible que sea 0. Que Bueno, se hemos- está riendo de todo claro. el mundo con una cara. Miren, para decirles, o sea, el tema de los homicidios a veces es, o sea, es una cuestión que no se puede ocultar, que, o sea, de repente vemos a alguna persona que aparece un cuerpo, ¿no? O algo, y el gobierno decide a veces no incluirlo en su lista de homicidios porque, digamos, sospechan ellos que era pandillero. O sea, si era pandillero o que si muere en un enfrentamiento con la PNC, no cuenta. Claro. No cuenta Pues dentro no de es- las tasas de homicidios, así es cualquiera, muy ¿no? natural. Así es muy fácil tener una tasa de Claro. homicidios a 0. O digamos cuando han encontrado fosas clandestinas también, de cuerpos, de personas que han sido asesinadas antes, esas no entran tampoco en la lista oficial. Entonces, creo que ahí hay mucho que decir, mucha tela que cortar sobre esos maravillosos números que quiere vender el gobierno. Pero no solo eso, aparte, digamos, de los homicidios, que es como la expresión máxima de la violencia de las pandillas, también todavía se mantiene el tema de la extorsión, que sí que ha disminuido porque se han replegado las pandillas a territorios más rurales, ¿no? Están como más marginalizados por esta persecución del régimen, que sí que se mantiene y que están ocupando incluso menores de edad para poder subsistir, ¿verdad? Para poder mantener sus actividades ilícitas. Y nada, que no es como se pinta, no es como se pinta definitivamente. Y esto, por ejemplo, tú, Gabriela, lo puedes reflejar en el medio de comunicación donde trabajas. Sí, ¿Cómo? de hecho la prensa gráfica ha trabajado bastante, digamos, el tema de monitorear lo que está sucediendo con el régimen de excepción, dar voz de testimonios a víctimas del régimen, a familiares que buscan justicia. Bueno, y es un esfuerzo que creo que estamos haciendo prácticamente todos los medios, a excepción obviamente de los medios oficialistas, ¿no? O de los que tienen un pool de medios digitales que ha surgido, que son también favorables a la narrativa del gobierno. Pero digamos que los medios que continuamos esa labor de documentar estos casos somos objetivo de ataque, ¿no? Claro. Uh-huh. A mí ese proceso de cómo se señala al enemigo y cómo se le caracteriza, ¿no? Y en este caso periodistas, defensores de derechos humanos, Sí. me interesa mucho, porque creo que ese también es un fenómeno global, ¿no? Aquí hablamos mucho de la internacional del odio, porque todas estas organizaciones están conectadas entre sí, Trump con Bukele, ¿no? Y todas estas y utilizan las mismas tácticas y invierten mucho dinero para conseguir difundir esta, ¿no? Pues a base de eso, de narrativas discriminatorias, de bulos y demás. De pronto los defensores de derechos son enemigos del país. Así es. Entonces, ¿cómo se caracteriza ahí bueno, tanto en Salvador como en República Dominicana a las personas, o sea, cómo ha cambiado la percepción social de quien defiende los derechos, de los comunicadores y periodistas que sois críticos con los regímenes? ¿Percibís que hay un cambio en cuanto a la percepción social? Gravísimo. Bueno, en el caso de El Salvador se ha llegado a decir que, bueno, para los periodistas lo primero que nos atacan es decirnos activistas. A los defensores de derechos humanos les llaman defensores de pandilleros. Claro. Totalmente, digamos, tratando de mover la narrativa de si no estás conmigo, entonces es porque vos querés que vuelvan las pandillas a El Salvador, ¿no? Tanto así que el principal, digamos, el principal motor de la campaña de Bukele fue, digamos, durante esta recién pasada, ¿no? Esta campaña para su reelección, era que si perdía un solo diputado, entonces iba a perder el régimen de excepción y las pandillas iban a volver a matar a todos en la calle. Le encantan los casos del dilema. Sí, le encanta. Pero es que era así, y salió un
digamos, una campaña en televisión abierta que decía explícitamente lo que les estoy diciendo, no lo estoy exagerando ni lo estoy extrapolando, decía que si perdemos un diputado, entonces salen todos a matar a la calle. Es el o comunismo o libertad. O comunismo o libertad. Sí, es los efectos de la polarización. Sí, no, totalmente brutal. Mensaje, estás conmigo, estás contra mí. El Y desaparición, del lenguaje, ¿no? desaparición de todo lo que hay, incluso de partidos políticos, del centro derecha, de centro izquierda. Es que ya no solo polarizar, es generar un pensamiento lógico falso completamente, ¿no? De causa-consecuencia que no tiene ni sentido ninguno, pero que la gente entiende como real, que es lo más complicado de romper. Focalizan, entonces ya no piensas en que haya otras alternativas, ¿no? Es o esto o esto, bueno, vale, pero no es fácil, no tengo que pensar en alternativas diversas, ¿no? Que la gente que está con muchas preocupaciones, porque las que estamos metidas en temas de derechos humanos no, pero quien no está metido en estos temas, pensar en la complejidad a veces de todos estos procesos, pues le cuesta, no tiene tiempo para pensar en estas cosas, y entonces que les presenten las situaciones complejas como alternativas de dos cosas que además es súper fácil elegir, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que nos maten a todos o que yo tenga un diputado? Pues claro, ¿no? O sea, es de tontos, es muy fácil. Bueno, también como en Dominicana un poco también parecido a lo que Gaby planteaba, porque ahora para las elecciones, la campaña era de la iglesia, o sea, hubo una lista que rodó en todos los medios, las redes, en la ¿cómo se llama? En la Eucaristía, ¿cómo se llama? Dios santo, hasta la iglesia. De que por estos diputados y diputadas no se debe votar. Por pro aborto y por ¿cómo se llama? Amenaza a la patria porque son pro haitianos. O sea, porque también nosotras son dos situaciones, el tema haitiano y el tema del aborto, a lo que nos enfrentamos también el mismo grupo, ¿no? El mismo movimiento de si lo que nos oponemos a la mala política relacionada con la política migratoria y de, por ejemplo, de violaciones de derechos a los haitianas dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, personas migradas. Ustedes saben que en el 16 el gobierno dominicano pasado, que era el gobierno del PLD, quitó la nacionalidad a las miles de familias dominicanas de ascendencia haitiana que ya estaban regularizadas. Fue quitada la nacionalidad. Y bueno, el movimiento social dominicano, yo creo que también algunas campañas y condenas a las violaciones de derechos humanos en República Dominicana han permitido como algunas cosas, avanzar en retomar, pero por ejemplo el año pasado fue muy fuerte de que las mujeres que llegaban a los hospitales en Dominicana a parir, daban a luz ahora en este momento y a las 2 horas estaban fuera del hospital. Qué horrible. Eran llevadas al centro de detención, al centro de detención que hay, de hecho en mi pueblo, en mi provincia, que es un centro de detención donde llegan las personas deportadas de Estados Unidos, donde llevan las personas migrantes de ascendencia haitiana, y ahí iban estas mujeres. Recién paridas. Claro, en Dominicana también hay toda una red manejada desde haitianos y dominicanos que llevan, traen quitándole mucho dinero a mujeres para ir a parir a Dominicana. Pero también esa no es la mayoría, es una minoría que dentro, o sea, de todo este manejo de las redes, de la mafia y eso. Pero hay una población muy grande dominicana de ascendencia haitiana, familia y personas migradas. Y todo esto, o sea, un niño en las comunidades rurales, básicamente, un niño y una niña en la escuela, ¿cómo se llama? El periodo inicial, depende de los profesores y la profesora, el director o directora, su actitud con relación al tema
haitianos que le permite estar por lo menos como hasta el 5º grado. Pero ya para cuando va al 6º grado, queda fuera del sistema educativo, porque además no tiene papeles. Y bueno, y toda esta promoción de los llamados nacionalistas, la oligarquía dominicana, con eso de que, bueno, los haitianos están gastando mucho dinero en Dominicana, en el tema de salud, de educación, de comida, qué sé yo. Toda esta promoción. Pero por otro lado está la crisis, la situación haitiana en Haití. El tema de las bandas, ahora la llegada ya de la misión de la ONU, de los militares o sea, que Kenia es, o sea, llegaron los primeros militares de kenianos, pero Kenia, irónicamente, quien dirige, es quien tiene bajo su responsabilidad, como la dirección y la coordinación de lo que va a ser la intervención, o lo que ya es la intervención en Haití. Pero que a todo esto, por ejemplo, las bandas, ¿cómo se llama? Su amenaza y es contra la población pobre. Sí, no se entiende eso. Sí, porque, por ejemplo, Petianville, que es el pueblo, es el barrio, digamos, donde viven la oligarquía haitiana y otras, inclusive de Dominicana o otras. Ese barrio no ha sido afectado nunca. Ahí no ha habido asalto, ahí nada. No ha habido, ¿cómo se llama? Asalto, de destrucción de lo que hay ahí. Pero sí en la comunidad, en los territorios, en los barrios que todavía sufren el impacto del terremoto, en Puerto Príncipe. Todavía hay carpas, familias que viven en carpas, refugiados ahí, sobre todo en la capital. Y todo este tema de cierre de frontera, de cosas y bueno, y son la misma gente. Claro. A mí me llama la atención lo que decís, Juana, de que el gobierno dominicano señala a los haitianos de que ellos son responsables de que no puedan hacerse cargo de los problemas de Dominicana. Sí, o sea, es como mucho sí. buscar un enemigo externo para no asumir las responsabilidades. Nos falta esto porque tenemos que atender a los haitianos y eso nos quita que el dinero. Sí, pero, por ejemplo, todo el tema del trabajo en construcción, el trabajo de la agroindustria, eso, los haitianos y las haitianas no vienen migradas por su propia cuenta, vienen traídas por las empresas transnacionales claro, para la y un político que tiene una finca y necesita 10 haitianos o haitianas que le trabajen barato y luego cuando no lo necesitan lo desechan. Claro, y como no hay un régimen de derechos, o sea, entonces, todas esas situaciones también caen como bajo la responsabilidad de todo el movimiento social que hacemos, solidaridad, y todos esos frentes, yo digo que nos llevan a un nivel también de agotamiento, porque tiene que inclusive usar recursos económicos, tiempo, todo afecta realmente. Estar también el tema por ejemplo, ahora tenemos también en el tema medioambiental varios frentes en varias regiones, con la Barrigón, que es una minería de oro, plata y esa misma minería, por ejemplo, no solamente tienen el espacio para dinamitar, sino también que los espacios para descargar todo el desecho. Entonces tenemos como eso, ¿verdad? Y por ejemplo ahora en Yamasá, que es de donde sale la principal fuente de agua para Santo Domingo, es donde la Barrigol ha intentado como descargar todo su desecho, y hay una lucha ahí fuertísima, muy fuerte, y esa también como o sea que nos mantiene realmente ocupados. Sí. Con todas estas cuestiones. Sí. Y ahora, a la expectativa de qué va a pasar con el nuevo periodo de gobierno del PRM y Abinader.
Me recordaba lo que estabas diciendo de cómo os culpan, ¿no? de luchar por los derechos de ciertos grupos es la causa del problema. Me recuerda como también aquí es como la culpa de que haya ONGs y activismo a favor de personas migrantes potencia que existan las redes o mafias de tráfico de personas y eso es como el efecto llamada, le llaman aquí, ¿no? Y se utiliza como argumentario de... Aquí a un nivel distinto, pero sí que pues, esos derechos son atacados también, por ejemplo, y lo que dices tú, ¿no? Los barcos que van de las ONGs que van al Mediterráneo a rescatar barcos con personas migrantes que vienen en cayucos, pues sí, dicen que están conchavados con las mafias y que les pagan por cada migrante que traen a las ONGs, O sea, que a las ONGs que son negreras, a las ONGs negreras, por cada migrante les pagan no sé cuánto, ¿no? Y entonces hay ese discurso también. Y luego el tema del chivo expiatorio con los inmigrantes, por supuesto, ¿no? O sea, aquí no, la sanidad pública no te atiende, no te dan cita cuando la necesitas, porque esto está lleno de inmigrantes que no pagan ningún impuesto y que los tenemos que atender. Y así en todo. Sí. Es exactamente el mismo. Los orígenes del problema evidentemente son otros, pero esto para los políticos les funciona muy bien, ¿no? Mira, el problema está allí, no está aquí donde... Y promueven eso en el seno de la sociedad y a veces hacen campañas que logran inclusive la atención. Sí, lo que se comentaba al principio de todo, la política de cifras de los medios de comunicación que comentabas, ¿no? Que aquí llega así 400 y 500 y 432, 433, o sea, que la opinión pública... Descontextualizar una cifra tampoco es nada, o sea, al final pues eso, ¿no? Hay ese, lo comentabas tú antes, ese imaginario, aquí también lo hay, de que los barcos desde África están llegando, es una invasión, y en realidad es una minimísima parte de las personas que llegan en situación irregular. Sí. O sea, Bueno, no se habla de un montón de ucranianos, por ejemplo, que han venido por refugiarse de la guerra, ¿no? De pronto ahí no hay ningún problema. No verás ningún titular de avalancha de ucranianos, avalancha de cayucos. Es lo mismo, por ejemplo, todo está conectado, porque, por ejemplo, en el caso de Dominicana, salen, ¿qué te digo? Cada mes cientos de embarcaciones que deberían llevar 10 personas y llevan 100. Para todavía, y Puerto Rico está en una situación también un poco complicada, difícil. Y de Dominicana salen hacia Puerto Rico, que la mayoría no llegan. Y bueno, algunos tienen la suerte que puede ver porque eso no está así tan establecido, que aparezca una embarcación, un barco que los rescate y eso, porque la mayoría ya cuando va a cruzar el canal de la Mona, difícilmente. Sí. Y duran, hay experiencia de gente que dura tiempo en el mar. Y eso pasa sin pena ni gloria. De vez en cuando, una noticia para distraer otra. Sí. Pero si se van 2 personas en un bote de Cuba para Miami, ya eso copa todos los medios del mundo. Y en Dominicana eso es como todos los días normal. Sí, yo no tenía ni idea de esto que estás contando, ¿eh? Sí que es cierto que aquí Nos llega. esa información nos llega. Sí, son problemáticas globales y todas similares en esos aspectos. ¿Y El Salvador qué movimientos migratorios? O sea, ¿son de paso más bien hacia Sí, en Estados Unidos? el tema de El Salvador ahora mismo se está viendo bastante migración de personas que vienen desde el Darién, o sea, que han cruzado el tapón del Darién y que se dirigen hacia los Estados Unidos. Cada vez más vemos personas de Venezuela, por ejemplo, personas de Haití en las calles, que digamos que no son la mayoría, pero sí que hay dominicanos, por supuesto. Pero bueno, del mismo El Salvador salen muchísimas personas todavía hacia Estados Unidos. Ese sí es sangriento. Sí, o sea, es ese paso, digamos, de la frontera sur. Sí, también. Colombia, Panamá, México. Hay dos grandes fronteras ahí, ¿no? Las más complicadas, que el del Darién y la frontera sur de los Estados Unidos. Y luego el paso para el muro, para cruzar el muro. Sí.
Sí, es bien complicado. Digamos que en El Salvador mucho se ha hablado que el tema del régimen de excepción ha logrado disminuir el tema de la migración porque ya no hay personas que salgan refugiadas por el tema de violencia, según lo que dice el gobierno. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más personas que por el régimen de excepción han sido desplazadas de sus hogares, que son incluso perseguidos por las autoridades. Digamos que cuando hay militares o policías que deciden por alguna razón acosar a alguna comunidad o algún grupo o alguna familia, pues estas familias han tenido que pedir refugio, ¿no? O salir huyendo de sus casas. De hecho, ya se está hablando de que hay personas que están siendo ya exiliadas por el régimen de excepción mismo, ¿no? Creemos nosotros, bueno, tanto organizaciones de la sociedad civil como periodistas que estamos monitoreando un poco lo que sucede en las fronteras, que cada vez va a haber más personas que por el tema del régimen van a acudir a salir del país, ¿no? Porque al final están siendo acosados en sus comunidades y también están siendo desplazados de sus tierras. Esto no solo por el tema del régimen en sí, sino porque el gobierno de Bukele tiene una apuesta bastante fuerte de megaproyectos por los que está despojando a familias enteras, a poblaciones enteras de sus tierras, ¿no? De hecho, ya se está hablando también de una, ¿cómo se le llama? Ya un desplazamiento forzado, ¿no? Por este tema de los megaproyectos y por el régimen de excepción. De hecho, se habla un poco de esta cuestión del Bitcoin, ¿no? Se vende como una gran innovación tecnológica por la que ha apostado El Salvador. Y por esta construcción de Bitcoin City, que, vale la aclaración, todavía no existe, aunque hacia el exterior se venda como que sí. De hecho, en esa región, ¿no?, del oriente del país se quiere como impulsar una especie de polo de desarrollo, porque históricamente ha sido una región bastante olvidada, digamos, por varios gobiernos, porque se desarrolla más que todo el tema de la capital, la zona paracentral, y en esta zona oriental desde el gobierno ellos han hablado de que quieren impulsar la construcción de un nuevo aeropuerto, de un tren que va a cruzar también, todo el litoral del Pacífico en El Salvador, Bitcoin City, que también se va a hacer supuestamente en la zona oriental, pero todos estos megaproyectos al final están impulsando también un despojo muy brutal de las tierras. Por ejemplo, hay casos de campesinos, campesinas, que han tenido, digamos, tierras ya desde hace varios años después de la reforma agraria, y llega el gobierno y le declara en esas tierras como que se va a construir. Ya hay una ley, de hecho, que se ha aprobado, que si hay una tierra que interesa al Estado para el desarrollo de estos proyectos, ellos tienen derecho a decirle a la familia tienen que salir de acá y darles un porcentaje que es mínimo del costo real de las tierras. Y pues ahora mismo con el régimen de excepción, las familias se están viendo obligadas a aceptar ese mínimo de dinero o son acosadas por grupos armados. O sea, es como, o tomás este poquito de dinero que te doy o pistola. Al final es un asalto el que se está dando de los territorios. Y siempre en función de no solo los megaproyectos del gobierno como tal, que al final son un poco para impulsar esta campaña, ¿no?, de que trae progreso y todo, sino para las empresas transnacionales, ¿no? Así es. El tema de fortificación de la frontera, ¿estáis viendo? ¿Hay algún tipo de acuerdo quizás entre Estados Unidos? Sí, de hecho. Una frontera vertical, así, externalizar la frontera. De hecho, sí, El Salvador fue uno de los primeros países que firmó un acuerdo de país seguro, de tercer país seguro con los Estados Unidos, y eso obligó a El Salvador a recibir migrantes que estaban en tránsito hacia los Estados Unidos y evitar el paso, ¿no? Pero esto en la práctica, digamos, no es tanto. O sea, está el papel y sí que se van a instalar algunos centros, más que todo en Guatemala, para recibir a este tipo de personas en tránsito. Pero más que todo el problema ahorita mismo es, digamos, en las fronteras, porque están militarizadas desde la pandemia.
No sé si ustedes habrán escuchado, pero cuando fue lo de la pandemia del COVID-19 en El Salvador, toda la frontera se militarizó para evitar que entraran personas por puntos ciegos o que salieran también salvadoreños. Y en el caso de El Salvador hay una zona, más que todo al norte del país, que se conoce como los bolsones, que es una parte que está bastante, digamos, la frontera un poco borrosa, porque sí que había una gran parte de, digamos, salvadoreños que estaban en movilidad entre Honduras, que tenían sus tierras del otro lado, porque hubo un fallo de la Corte de la Haya que restó algunos kilómetros de la frontera de El Salvador, se los concedió a Honduras. Entonces hay salvadoreños que prácticamente viven, ¿verdad?, entre Honduras y El Salvador. Entonces, en esa zona específicamente hay bastante militarización muy fuerte y se habla incluso de militares que acosan ya a mujeres, ¿no?, que viven en esa frontera y que les han impuesto incluso peajes a campesinos para dejarlos pasar a cultivar sus tierras. Muchas personas han optado, de hecho, por dejar de cultivar porque pues no les parece sostenible eso, ¿verdad? O sea, que los estén acosando ya no las bandas criminales, sino que las mismas autoridades. Entonces, la frontera sí que está militarizada, pero no para detener a los migrantes, sino para acosar a los salvadoreños. Ahí hay un sistema oligárquico fuertísimo, fuerte, ¿no?, que estos gobiernos aprovechan. Al final son todos intereses económicos que están de fondo y a ti te voy a hacer más pobre y yo me voy a hacer más rico. Claro. ¿Y qué empresas están, o se sabe ya qué empresas están entrando internacionales en este tipo de inversiones? Pues en realidad ahorita mismo no hay mucho, como te mencionaba, de acceso a la información y se maneja mucho, digamos, el tema de monitorear con quiénes se está reuniendo el gobierno de Bukele, ¿no? Ahora mismo de parte de Oriente sí que hemos visto que hay interés de empresas turcas, de empresas de Asia también, para desarrollar el tema del tren del Pacífico. Bueno, y China también, que se ha visto bastante interesada en desarrollar proyectos y apoyar con cooperación a El Salvador. Bueno, de hecho se instaló hace poco la Biblioteca Nacional, que se eliminó un edificio que era de patrimonio histórico para construir un nuevo edificio justo en el centro histórico de San Salvador, que bueno, ese es otro tema del que podríamos hablar largo y tendido porque está habiendo desalojos bastante fuertes de personas que ocupaban el centro en nombre de atraer esa inversión extranjera, ¿no? Pero realmente es una cuestión bien caudillista porque no hay grandes empresas transnacionales que estén interesadas en llegar a hacer un hotel de 5 estrellas al centro histórico. O sea, son empresarios muy específicos y muy, digamos, tal vez no grandes transnacionales, sino personas que están interesadas en llegar a instalar ahí algo, ¿verdad? Sí, como iniciar su propio imperio a partir de esa... Sí, bueno, personas que ya tienen historial de inversiones inmobiliarias en la región, ¿verdad? No son tan grandes empresas transnacionales, pero sí que hay igual el mismo ánimo de despojo, ¿no? El ansia depredadora es la misma. Exactamente. Sí. Gracias por escuchar el podcast de Ecos do Sur, un café con las defensoras de derechos.